Imaginad por un momento, un mundo que lucha con uñas y dientes por su libertad, y contra todo pronóstico la consigue. Pero, ¿y si justo entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se viniera abajo? Pues de eso va la historia de hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia de Ferria, una crónica que lo tiene todo: revolución, una esperanza increíble y una traición terrible. Y esa es la pregunta que se hacían todos en Ferria. Después de todo, habían conseguido lo imposible, habían derrocado a sus opresores, pero la paz que encontraron era frágil, y la duda les carcomía por dentro. ¿De verdad había valido la pena tanto sacrificio, tanta sangre derramada? Ya os adelanto que la respuesta no es nada sencilla. A ver, después de la Revolución, Ferria no era solo un planeta libre, se convirtió en un auténtico faro de esperanza para toda la galaxia. Un símbolo de que las cosas podían cambiar. Pensad que hablamos de un mundo que había sido explotado hasta la médula, y de repente, por primera vez, saboreaban lo que era la libertad. Y no solo eso, también una prosperidad que hasta hacía nada les habría parecido un sueño imposible. Es que el cambio fue la noche y el día. De ser básicamente una colonia minera, donde su gente no era más que mano de obra esclava para llenar los bolsillos de la Confederación, a otra cosa completamente distinta. Ferria se transformó, de verdad. Empezaron a autogestionarse con cooperativas, con sus propios consejos, y lo más importante, la riqueza que generaban, por fin, se quedaba en casa, algo que nunca había pasado. Y claro, en el centro de toda esta historia hay dos nombres clave. Por un lado tenemos a Eiram Basek, el líder de la revolución, el que estuvo en las trincheras, por así decirlo. Y por otro, y aquí viene lo interesante, su propio padre, Darius Marbeck. Él era el canciller de la Confederación, imaginaos, e intentó cambiar las cosas desde dentro, desde el mismísimo corazón del poder. Una alianza de padre e hijo bastante peculiar para intentar cambiar la galaxia, ¿verdad? Vale, pero ¿contra qué luchaban exactamente? ¿Quién era el enemigo? Pues nada menos que la Confederación Galáctica, un poder gigantesco que llevaba siglos dominando la galaxia, un imperio que en el fondo se sostenía sobre una idea muy simple, pero muy cruel: la desigualdad. Y este principio tenía un nombre: el sistema de castas planetarias. Para que nos entendamos, es como una pirámide. En lo más alto, en la cúspide, estaban los mundos centrales, como la capital, Eternium. Ellos se llevaban toda la riqueza, todo el lujo. Y en la base de la pirámide, pues ahí estaban los mundos periféricos, como Ferria. Su único propósito, su única razón de existir, era proporcionar los recursos para que los de arriba vivieran bien. Así de claro. Y os preguntaréis, ¿cómo mantenían un control tan férreo? Pues su método era bastante efectivo, la verdad. Se basaba en 3 pilares. Primero, la asfixia económica. Les ponían unos impuestos altísimos, imposibles, para que nunca pudieran levantar cabeza. Segundo, la propaganda. Un bombardeo constante para convencer a todos de que ese era el orden natural de las cosas. Y por último, claro, si todo lo demás fallaba, pues ahí estaba la flota confederada lista para aplastar a cualquiera que se saliera del redil. Y aquí está la clave de todo el conflicto. Lo que propuso el canciller Marbeck era en apariencia simple, pero en realidad era una bomba. Dar autonomía a los mundos periféricos, dejarles comerciar por su cuenta. ¿Por qué era tan peligroso? Pues porque atacaba directamente al bolsillo de los de arriba. Rompía su monopolio. No era una simple reformita, que va. Era una amenaza directa a la forma de vida de las élites que se habían enriquecido con esa explotación. Pero claro, como era de esperar, el sistema no se iba a quedar de brazos cruzados. La vieja guardia, los que se beneficiaban de todo esto, no iban a permitirlo. Y eligieron el momento y el lugar perfectos para su contraataque. La capital, a Eternium, durante la mismísima gala que celebraba la llegada de estas nuevas reformas. Fue visto y no visto. Todo pasó en cuestión de segundos. Marbeck estaba allí, en mitad de su discurso, hablando de un futuro mejor, más justo para todos. Y de repente, de entre la multitud, apareció un monje negro, uno de sus asesinos de élite, y se abalanzó sobre él. El canciller cayó al suelo, y con él se desató el caos más absoluto. Fue como si apuñalaran la esperanza de toda la galaxia justo en el corazón de la Confederación. Pero ojo, esto no era solo un intento de asesinato. Fue un golpe político. Magistral, hay que decirlo. Al dejar a Marbeck fuera de juego, sus enemigos crearon un vacío de poder gigantesco. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay un vacío de poder, ¿no? Siempre hay alguien esperando en la sombra, listo para ocuparlo. Y efectivamente, de las cenizas de ese caos, de ese atentado, surgió una nueva figura. Un líder que no tenía ninguna intención de reformar nada. Todo lo contrario. Su objetivo era restaurar el viejo sistema, pero de una forma aún más opresiva, para tener un control absoluto. Su nombre, Lord Thornak.
Un tipo que siempre se había opuesto a las reformas de Marbeck. Y claro, aprovechó el caos a la perfección para presentarse como el Salvador, el único que podía restaurar el orden. Pero su promesa de volver a la tradición era en realidad una forma bonita de decir volver a la tiranía. Y lo más siniestro, contaba con el apoyo de los mismos monjes negros que habían atacado al canciller. El panorama no podía ser más claro, más blanco o negro. La galaxia se encontraba en una encrucijada, con dos futuros totalmente opuestos. Por un lado, la visión de Marbeck, una confederación de mundos iguales y autónomos. Por el otro, la visión de Zornak, la vuelta al viejo y oscuro orden, donde los fuertes aplastan a los débiles. No había punto medio. Y Zornak no perdió el tiempo, desde luego. Con el poder de su lado y un consejo que estaba, seamos sinceros, muerto de miedo, actuó con rapidez. Destituyeron oficialmente a Marbeck mientras él seguía en coma. Y acto seguido, Lord Zornak se autoproclamó canciller supremo. Un golpe de estado en toda regla, consolidado. La situación para Iran Basek era insostenible. Su padre, incapacitado, un tirano en el poder, Eternium se había convertido en una trampa mortal para él. Así que consiguió escapar y volver a casa, a Ferria. Pero Ferria ya no era simplemente su hogar, o un planeta libre. Se había convertido sin quererlo en la última esperanza, el último bastión de la resistencia contra esa nueva tiranía que amenazaba con devorar la galaxia entera. Con Zornak al mando, la gigantesca maquinaria de guerra de la Confederación ya se ha puesto en marcha. La guerra no es una posibilidad, es inevitable. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo define todo. ¿Puede un solo mundo, Ferria, hacer frente y desafiar a toda una galaxia?